Para comenzar, lo vamos a hacer cantando el himno 556, que lleva por título Afirma mis pies. Nos ponemos de pie y lo entonamos. El versículo de meditación de este himno lo encontramos en Salmos 17:5 y también quiero leer con respecto al tema Proverbios 22:6. Salmos 17:5 nos dice: sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Y Proverbio 22:6 nos habla de: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se aparta de él. Bueno, este versículo de Proverbios es de un poquito lo que va el tema, ¿no? De la educación, la educación correcta a nuestros hijos. Con estos versículos de meditación le pido a la hermana Paula Puentes que nos dirija en una oración. Oremos. Querido y buen Dios, santificado sea tu nombre. Venimos ante tu trono agradecidos por tantas bondades, misericordias, porque estamos aquí, podemos vernos, podemos adorarte. Ayúdanos a cada día dejarnos ser transformados por el poder de tu Santo Espíritu, que nuestra voluntad se fusione en la tuya y que en este santo día te honremos, como dice el mandamiento. En especial ahora te rogamos por tu sierva, tú puedas poner las palabras en ella, perdone sus pecados como los de todos que estamos aquí, límpianos con la sangre de nuestro amado Jesús, que podamos cada día luchar y perseverar por esa corona que nos tienes preparada, sobre todo a los padres dale sabiduría en abundancia y que cada día se consagren más a ti por esa gran responsabilidad que tienen, que sus niños tengan corazones tiernos, que se dejen amoldar por ti y que puedan cada día enamorarse más de este plan de salvación y seguirte con todo su corazón. Guárdanos a todos los presentes y a nuestros amados familiares en cada lugar del mundo. Perdónanos, no hay méritos en nosotros y quédate con los enfermos de tu pueblo también. Haz una obra en cada uno. Quédate hoy siempre, te lo rogamos, agradecemos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Los niños
¿Tienen alguna participación? Pues los niños pasarán con su ofrenda. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119, 105. Amén. Amén. Póngale la canastita, se sientan adelante. Damos gracias a los niños. Invitamos a Oscar y a Kevin, que tienen una alabanza especial. Y también los niños, después del tema, los de la coral, no, la orquesta, que tienen un himno nuevo para presentar también. Voy a leer un texto, dice: y alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes de que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hasta el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Gomorra fueron grandes ciudades que en un tiempo florecieron, pero un día sus pecados los destruyó. ¿Dónde está Sodoma y Gomorra del ayer, sus palacios, sus riquezas, hoy en día no se ven? Es que Dios sus maldades castigó. ¿Dónde está Sodoma y Gomorra del ayer, sus palacios, sus riquezas, hoy en día no se ven? Es que Dios sus maldades castigó.
Agradecemos a Oscar, Jessica, Kevin y Cecia por esta participación. Hoy tenemos la lectura que lleva por título La educación correcta. Voy a pedir a algunos hermanos también que me ayuden con la lectura. ¿Quiénes tienen la lectura impresa o en el teléfono? No es la del 8 de julio. Es la del 2 de julio. Sí, la primera, porque no hemos hecho ninguna. Bueno, para empezar aquí se nos cuenta una pequeña ilustración. Quiero pedir a un joven que me ayude a leer la... Jessica, ¿nos ayudas? ¿Se titula La educación correcta? Sí. Sí. Y nos das también un pequeño comentario si quieres. Si quieres. Yo también lo tengo. Vale, pues dice la educación correcta. Me gustaría iniciar relatando una ilustración que he escuchado en diversas ocasiones, pero que considero que nos ejemplifica el tema a abordar en esta lectura. La flor. Esta historia inicia en una escuela. En el primer día de clases, cierta niña de nombre Pamela asistió entusiasmada e ilusionada, ansiosa por conocer y aprender. Hola niños, dijo el profesor. Hoy vamos a dibujar. Ahora saquen sus colores. Pamela, contenta, piensa, ¿qué podré dibujar? Un carro azul, una rosa, un sol, un avión, quizá, ya sé, un gato. Detente. Detente. No les dije que puedan iniciar, ¿o sí? ¿O sí? Vamos a dibujar una flor, mencionó el profesor. Pamela pensó, hay flores de muchos colores, blancas, rojas, rosadas. Espera, todavía no les digo cómo hacerla. Primero, tomen el color verde y dibujen una curva. 2 pequeños óvalos para las hojas y ahora con el color rojo dibujen 4 triángulos. Listo. Así es como se dibuja una flor roja. Al día siguiente. Hoy utilizaremos plastilina. ¿Qué podré hacer?, pensó Pamela. Una muñeca, un gato. Van a hacer lo que yo les diga. Haremos una serpiente. Y así fueron pasando los días en la escuela. Llegó el momento en el que Pamela y su familia tuvieron que mudarse a otra ciudad. Otra escuela, otra maestra, otros compañeros. En el primer día, la profesora preguntó a Pamela, ¿qué te gustaría hacer en tu primer día de clases? No sé, contestó Pamela. ¿Te gustaría dibujar? Sí, muy bien. Puedes tomar las hojas y colores que están sobre la mesa. Pamela, ¿qué esperas? Que me diga cuándo empezar. Pero, ¿qué dibujo? Lo que quieras, con los colores que quieras. Usa tu imaginación. ¿Puedo dibujar una flor? Claro. El resultado, una flor roja. Hasta aquí. Vale. Bueno, pues sí, algo cortito en resumen. Pues vemos a esta niña, Pamela, ¿no?, que previamente, antes de mudarse, pues estaba en un colegio y en su escuela, cuando el profesor les decía, para dibujar, pues Pamela tenía en su mente diversas ideas, ¿no?, que pues dentro de su creatividad como niña, que quería dibujar flores, que si gatos o entre otras cosas, pero su profesor no le permitía pues este paso, ¿no? Entonces cuando Pamela se mudó a otra ciudad y fue a otra escuela, dado que su profesor anterior pues no le permitía ciertas cosas o siempre le decía lo que tenía que hacer, entonces cuando su profesora le dijo que te gustaría hacer, Pamela estaba indecisa, no sabía qué hacer o esperaba órdenes de su profesora actual. Básicamente esto. Sí, qué pena, ¿no? Cuando a los niños no se les deja como desarrollar su creatividad o, bueno, que inventen, que exploren y que indaguen. Y vemos aquí que, sobre todo, bueno, si la ensucian, pues enseñarle que toca limpiarlas cuando lo hacen, pero no decirle, no, eso no se hace, o no aquí, o darle herramientas para que puedan hacerlo en otro lugar. Esta niña era como un robot. Entonces, cuando le llegó el momento, ¿no?, de usar la imaginación o de valerse por sí misma, no sabía qué hacer.
tenía que recibir instrucciones de alguien para poder hacer cosas. A veces puede pasar esto como padres. Muchas veces en casa me veo en ocasiones con las niñas que me dicen, ay, pero ¿qué puedo comer? Y digo, pues abra la despensa y mire lo que hay, coma lo que quiera, dentro de lo que puede, ¿no? Hay límites, ¿no? En la mañana no vas a comer cualquier cosa, pero hay muchas veces, ay, mamá, ¿qué como? ¿Qué desayuno? Tú misma, porque yo no voy a estar siempre. Bueno, la otra parte, ¿alguien quiere comentar alguna cosa más? Si no, continuamos con la lectura. Dice, esto pasa cuando se le enseña al niño a repetir en lugar de enseñarles a pensar. ¿Cuántos padres nos se han preguntado en algún momento, ¿cuál es la educación correcta? El libro de consejos para maestros, padres y alumnos nos muestra el camino para llegar a la respuesta. Tratar con las mentes juveniles es la obra más hermosa emprendida alguna vez por los hombres y mujeres, pero también es una gran responsabilidad que implica estudio, oración, ejemplificación de los valores que deben regir nuestras vidas. Si los padres y los maestros no aprenden primero las lecciones de dominio propio, paciencia, tolerancia, mansedumbre y amor, están ciertamente descalificados para educar debidamente a los niños. Yo me descalifico ya directamente porque a veces nos falta la paciencia, muchas veces el dominio propio, el ser manso y bueno, examinémonos unos a otros y bueno, nos dice eso que si no tenemos dominio propio, ni paciencia, ni tolerancia, ni mansedumbre y amor, pues estamos descalificados como maestros y como padres. Y como padres también. Un padre es un maestro. A continuación abordaremos algunas características de lo que implica educar de manera correcta. Le voy a pedir al hermano Samuel que nos comience con la individualidad de los niños. Dice la individualidad en los niños. De los niños. La educación de los niños en el hogar y en la escuela no debe ser como el adiestramiento de los animales, porque los niños tienen una voluntad inteligente que debe de ser dirigida a fin de que controle todas sus facultades. Los animales necesitan ser adiestrados, porque no tienen razón ni intelecto, pero a la mente humana se le debe enseñar el dominio propio. Los niños así educados serán siempre deficientes en energía moral y en responsabilidad individual. La educación correcta es aquella que por precepto y ejemplo enseña al estudiante a tener dominio propio, no solo en alguna área en específico, sino en todas las actividades de la vida. Una causa de inestabilidad de los jóvenes. Tú me dices hasta dónde. Hay muchas familias de niños que parecen bien educados mientras están bajo la disciplina del adiestramiento, pero cuando el sistema que los sujetaba a reglas fijas se quebranta, parecen incapaces de pensar, actuar o decidir por sí mismos. Estos niños han estado durante tanto tiempo bajo una regla férrea que no les permitía pensar y actuar por su cuenta en las cosas en que era muy propio que lo hicieran, que no tienen confianza en sí mismos para actuar de acuerdo con su propio juicio, ni tienen opinión propia. Cuando se apartan de sus padres para actuar por su cuenta, son fácilmente llevados en la mala dirección por el juicio ajeno. No tienen estabilidad de carácter. Han estado tanto tiempo dominados absolutamente por sus padres que dependen completamente de ellos. Sus padres les son mente y juicio. La educación correcta no busca adiestrar a sus estudiantes, brinda libertad de pensamiento y acción. Dirige a los niños, jóvenes y adultos a pensar y actuar de acuerdo con sus principios y valores. Los padres y maestros que se jactan de tener completo dominio de la mente y voluntad de los niños que están bajo su cuidado, dejarían de jactarse si pudiesen ver la vida futura de los así puestos en sujeción por la fuerza o el temor. Están casi completamente sin preparación para participar en las severas responsabilidades de la vida. Cuando estos jóvenes ya no estén bajo sus padres y maestros y se vean obligados a pensar y actuar por sí mismos, es casi seguro que seguirán un curso erróneo y cederán al poder de la tentación. No tendrán éxito en esta vida y las mismas deficiencias se verán
en su vida religiosa. Nunca quiso Dios que una mente humana estuviese bajo el dominio completo de otra. Coméntanos algo, Samuel. Bueno, sí, eso de que, de todas maneras, yo siempre digo que hay que tener un equilibrio. Es verdad que a los niños hay que dejarle, pero como en todo, dentro de unos límites. Dejar que ellos pues tengan iniciativa, pero también mostrarles quién es la autoridad y a veces, aunque sea por llevarles la contraria, pero es por su bien que se les hace. No decirle a todos sí, 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 sí. Bien, sí, sí, se hace lo que tú digas, mejor, no. Sino hay que orientarlos. Y yo creo que también depende de la edad del niño. A tempranas edades, pues hay que adiestrarlo. Y luego sí, hay que dejarle pues más libertad. Eso solo pues lo puede ayudar el Señor a transmitir. A tener ese equilibrio. Sí, También. un equilibrio como en Gracias. todo. Hermano Javier, quería comentar algo. Bueno, una parte de la lectura que decía, la verdadera educación consiste, dice, en llevar, ¿cómo decía? ¿Puedes poner atrás, Oscar? ¿O aquí? Bueno, dice, lo que digo, ¿cuál es? Ya dice, la educación correcta no busca adiestrar a los estudiantes, brinda libertad de pensamiento y de acción, dirige a los niños, jóvenes y adultos a pensar y actuar de acuerdo con sus principios y valores. ¿Qué principios y qué valores? Lo que se le ha inculcado los padres. Entonces, aquellos. Aquí nosotros podemos caer en un error de que cuando decimos a los niños hay que dejar que elijan, es cierto, hermanos. Hay que dejar a los niños, digamos, también como el ejemplo que vimos, ¿no? De que un poco vayan desarrollando su creatividad y en todo, incluso en casa también todo. Pero claro, vuelvo a esto. Si nosotros dejamos a los niños que hagan todo, o sea, decir a los niños, bueno, que él decida y que él decida, una pregunta, ¿qué crees que va a decidir el niño comer? ¿O qué crees que va a decidir el niño vestirse? ¿O qué crees que el niño va a querer decidir cuando tiene el momento libre? O sea, va a decidir lo que él en su momento, pues eso es lo que él cree. Tiene unos valores y Pero claro, entonces, ¿cuándo inculcamos los valores? ¿Cómo? con ejemplo. Con precepto y ejemplo, pero también por precepto, como dijo Paola, precepto y ejemplo, o sea, siendo ejemplo nosotros y también enseñándoles. Entonces, una vez enseñándoles a los niños esos valores, yo digo, por ejemplo, a los niños decirle, mira, en la mañana se desayuna esto, o ya nosotros ponemos el desayuno, y lo ponemos y hacemos esto. El niño va a aprender que en la mañana se tiene que desayunar de esto. Llegado un momento de decir, ya están un poco más grandecillos, ¿qué como? Pues ya lo que ya sabes que comemos. Pero si no le enseñamos esto, ¿qué como? Pues el niño va a coger chuches y va a coger otra cosa, ¿no? Y no va a coger galletas, y no va a coger lo que tiene que coger. Pero enseñarles primero y luego él ya sabrá escoger. Y lo mismo la vestimenta, que es otro, ahora tenemos niños adolescentes. ¿Qué les enseñamos? Pero decimos, no, vístete con lo que quieras. Pero no. Lo que ven en nosotros también. Por eso. Entonces ahí aprenderán ya los niños. Si no, estarán siempre, ¿qué me pongo? ¿Qué me pongo? ¿O qué como? ¿No? Es cierto. Entonces, no caigamos en eso de que hay que dejar de libertad, sí, pero antes hay que enseñar esos valores. Gracias. Hermana Lidia, ¿nos ayudas con la lectura? Disciplina y límites. Samuel Montero quería comentar algo y luego nos... No, pues yo lo que creo es que la lectura va en la dirección de que hay que instruir a los niños, jóvenes y adultos a que desarrollen esa capacidad, esa cualidad que Dios ha puesto en el ser humano, que es la individualidad. Porque tampoco uno va a estar siempre dependiendo de que le diga otro. O sea, la iniciativa tiene que también venir de ti. Si no te acostumbras a que tener una iniciativa propia, entonces, como dice la lectura ahí más adelante, cuando llegue el momento de que tú estés solo y que tengas que tomar tus propias decisiones y no tenga ahí un guía, quien te diga lo que hacer, entonces está perdido, no tendrá éxito en la vida. Y sí, la hermana Guay hace mucho hincapié en cuanto a eso. Ella dice que la educación debería llevar a ser a los niños, jóvenes, adultos, quien sea, a ser un pensador y no un mero reflector de los pensamientos de otros hombres. Entonces, dentro de las escuelas, generalmente lo que se hace es, se tienen unos materiales de apoyo, los libros, según el pensum educativo de cada país, y de acuerdo a eso se enseñan los niños. ¿Pero qué están haciendo esos niños?
reflectores de los pensamientos de otros hombres. No están ellos sacando conclusiones propias, sino que están alimentando de lo que otro ha dicho o ha pensado. Entonces, ahí es que está la clave. Tú tienes un maestro, tienes un referente, alguien que te indica, que te encamina, pero tú no tienes que seguir según él piensa. Tú tienes que llegar a tus propias conclusiones a través de tus reflexiones. Eso es lo que hace una persona exitosa. La hermana White dice que esos son los que dirigen empresas, los que tienen grandes responsabilidades en la vida, personas que tienen su propio criterio. Y eso hay que enseñarle a los niños desde pequeños que lo tengan, no que se lleven de lo que otros digan, sino que tengan su propio criterio, claro, bien encaminado, eso sí. Gracias. Disciplina y límites. Dice, por otra parte, no hay que dejar a los jóvenes, no hay que dejar que los jóvenes piensen y actúen independientemente del juicio de sus padres y maestros. Se les debe enseñar a los niños a respetar el juicio experimentando. Se los debe experimentado. Está fallando las gafas. Que me voy a voltear. Se los debe educar de tal manera que su mente esté unida con la de sus padres y maestros, e instruirlos de manera que puedan ver cuán propio es escuchar su consejo. Entonces, cuando se aparten de la mano guiadora, su carácter no será como el junco que tiembla al soplo del viento. Bien, hasta aquí habla acerca de la importancia de que los padres puedan a tiempo, mientras los hijos están en la casa, educarlos. Pero más que todo, no es tanto lo que los padres digan en palabras, sino es más sus actos. Porque los niños, los jóvenes, más observan, más les queda fijada en la mente, es lo que las actitudes, las palabras de sus padres, más que lo que les puedan aconsejar. Y pues más adelante, cuando ellos tengan que enfrentarse al mundo, cuando tengan que ir a la ESO, los que son pequeñitos tienen que ir a la ESO, más adelante a la universidad, al instituto, universidad, entonces ellos tendrán principios firmes, ¿no? No serán movidos así como dice acá, como el junco que cuando el sopla el viento, pues lo mueve de acá para allá donde quiere. Resulta algo paradójico. Anteriormente se ha mencionado que es preciso dar libertad de pensamiento y acción a los niños, a los educandos, a los jóvenes. Sin embargo, todo exceso y sin restricciones ni límites no puede llegar a buen término. Entonces, a veces podemos equivocarnos y decir, pues no le ponga límites, déjalo ser, déjalo libre, pero todo tiene reglas. El universo tiene sus leyes, los astros, la sociedad. ¿Qué pasaría si no tendríamos semáforo? ¿Qué pasaría si no hubiera leyes en una nación? Entraría cualquier persona a tu casa, pues, y lleva lo que quiere y tú no puedes decir nada, ¿no? Entonces, Dios es un Dios de orden, por lo tanto, también nos enseña y nos instruye que también debemos tener orden, ¿no? Tiene que haber límites. Todo en la vida tiene límites. ¿Hay una partecita más? ¿Sí? Bueno, y la última parte dice, la educación correcta es aquella que establece límites. Hay reglas, hay pautas que seguir sin violar la libertad del estudiante. Entonces, siempre yo creo que es importante también como padres, como no solamente los padres, sino nosotros como hermanos espirituales, tenemos hermanos menores en la iglesia. Entonces, siempre hay que tener cuidado de dónde caminamos, de qué hacemos, cómo hablamos, porque siempre habrá alguien menor que nos esté observando. Y nosotros debemos ser un buen ejemplo. Y en este caso, para los padres, pues establecer reglas, límites en el hogar, porque esto les ayudará a sus hijos más adelante a poder desenvolverse firmemente, sobre todo siendo obedientes. Me decías en la clase de niños, Jacob, que él ha escuchado cierto día en su escuela que los niños estaban observándolo y comentando de él, hablando de él. Entonces, yo pienso que él, así como lo veo ahora, él no ha reaccionado mal. Porque nos acordábamos que el año pasado cuando él venía y me hacía renegar mucho,
porque él quería en todo quería bromear, en todo él interrumpía la clase, quería hacer cosas que no van de acuerdo al momento que estábamos, pero los niños van cambiando, pero ellos van también aprendiendo, pero no porque los niños tengamos esperanza de que ellos cambien, como Mateo, por ejemplo, que llegó una bala y ahora ya está, ¿ve? Pero porque él va comprendiendo, va creciendo, pero también se le va poniendo límites. Entonces, pero con amor, ¿no? De acuerdo a su edad. Entonces él dice, ¿no? Que estaban hablando de él, comentando de él. Entonces, hablábamos del trigo y la cizaña. Nosotros debemos reaccionar de manera diferente a cómo reaccionan las otras personas. Entonces, estamos en el mundo, dice la palabra, pero no somos de este mundo. Entonces, que el Señor nos ayude y llevemos la luz por donde vayamos. Amén. Bueno, si la sociedad pone sus límites y también las escuelas, los maestros y el hogar hay límites, pues mucho más el Señor tiene límites. Dios tiene límites y hay que enseñarle a los jóvenes, a los niños, esos límites. Sobre todo, hermano, la ley de Dios. Hay una espíritu de profecía que me sorprendió y cuando habla de la ley de Dios, hermano. La ley de Dios dice que Dios mismo, dice la Escritura. Escuchen, la ley de Dios es Dios mismo. ¿Cómo les parece eso? Sí, porque es su carácter, es Él. La ley de Dios es amor. ¿Y qué es Dios? Dios es amor. Entonces, por lo tanto, hermano, la ley de Dios debe ser estudiada, enseñada a los niños desde que nacen, es posible. Y cada mandamiento tiene ¿cómo se llama? Sus interpretaciones. Pero si nosotros la analizamos globalmente, es amor, hermano. Porque, ¿por qué Dios dijo que hay que honrar a los padres? Porque uno ama a sus hijos, ¿sí? Y acuérdense que Enoc no conoció el amor de Dios hasta que fue padre. Entonces, por eso es que los hijos deben ser, honrarlos. Y además, porque ellos van a ser luego, ¿qué? Padres también. Eso es una cadena, ¿no? Porque el Señor dice que no mates. Hermano, la vida es de Dios, ¿no? Bueno, ¿y para qué seguir? El prójimo, parece que La ley de Dios es amor. Entonces, para mí, hermanos, ese es el mejor límite, pero no lo veamos como un límite, sino simplemente porque es amor. Es amor. La ley de Dios es amor. Continuamos con la lectura. Los maestros. La hermana Paola, ¿nos ayudas? Ok, gracias. Dice, son maestros más útiles y los que tienen éxito más permanente los que se proponen educar de tal manera a sus alumnos que éstos puedan ver y sentir que está en ellos el poder ser hombres y mujeres de principios firmes, calificados para cualquier posición en la vida. Tal vez su obra no sea tan estimada por los observadores negligentes y sus labores no sean tan apreciadas como las del maestro que domina las mentes y voluntades de sus alumnos por autoridad absoluta. Pero la vida futura de los educandos manifestará los frutos del mejor plan de educación. Los maestros son pieza fundamental en la educación correcta. Y no quiero que pensemos únicamente en los maestros de escuela, sino quiero que tú como padre puedas apropiarte de esta palabra, maestro, ¿no? Recordamos al principio que Rocío dijo maestros y Sammy dijo no padre, no, y es que los padres son maestros. Somos los primeros maestros. Son los primeros maestros y entonces por eso dice aquí que hay que apropiarte de esa palabra, cada padre y madre. Eres un maestro. Dios te ha dado un gran privilegio y una gran responsabilidad. Si tienes hijos, eres y debes y necesitas ser su maestro. Tu hijo te sigue, te imita y hará lo que tú haces. Un maestro de principios firmes y altamente calificado para poder guiar una vida a los pies de Cristo, tu hijo. Los hábitos y principios de un maestro deben ser considerados como de importancia aún mayor que su preparación literaria. Si es un cristiano sincero, sentirá la necesidad de tener igual interés
en la educación física, mental, moral y espiritual de sus alumnos. A fin de ejercer la debida influencia, debe tener perfecto dominio de sí mismo. Su corazón debe estar abundantemente imbuido de amor hacia sus alumnos y ello se notará en sus miradas, palabras y actos. Debe tener firmeza de carácter y entonces podrá tanto amoldar la mente de sus alumnos como instruirlos en las ciencias. Entonces aquí dice, bueno, cosas importantísimas para cada padre, ¿no? Y yo, aunque no soy madre, digo, uy, tanto me falta todavía. Pero yo creo que al final, los que son padres, ¿estabais preparados cuando erais padres? Erais perfectos de carácter, os dominabais totalmente en todo, paciencia, erais así de perfectos. Aún nos falta. Y esa es una obra que da el Señor, pero que no debéis de cansaros de orar, para que el Señor dé esa sabiduría, ese equilibrio, porque no es fácil, es un gran privilegio, pero también es una gran responsabilidad. Son esas almas que hay que presentar ante Dios y decir, aquí estamos, nosotros y los hijos que nos distes. Entonces, hijos, seguid a vuestros padres en ese camino de ir al cielo, porque os están dando la mejor herencia. Apreciarla, vivirla y practicarla. Mejor que cualquier ciencia, que cualquier conocimiento que se pueda obtener aquí en la tierra. La hermana Daisy quería comentar algo también. Sí, quería... Jessica. Sí, había aquí una parte que justamente hablaba de los padres, y en ocasiones nosotros nos enfadamos con nuestros hijos porque son gritones, porque chillan, y decimos, pero es que hay que ver cómo eres, de verdad, es que siempre eres igual. Y resulta que el que es así es el que lo está diciendo, ¿sí? Y entonces es, digo yo, hacer un mea culpa, una autoevaluación, ¿sí?, de cada uno, y ver por qué mi hijo es así. Es decir, mi hijo es gritón, mi hijo, pues, yo qué sé, no obedece, o no, bueno, sí, no tanto por eso, sino por la actitud, por la forma de ser, ¿no?, del niño. Es que hay que ver que siempre contestas, que nunca te quedas callado, sí, pero es que tú eres igual. Es que tú también contestas, no te quedas callado y no ejerces la paciencia. Quieres que el niño sí que lo haga, o la niña, pero tú no lo haces, ¿no? Entonces, de allí, digo, eso es, yo creo que como padres es lo más complicado cuando vemos en nuestros hijos realmente reflejado el carácter que yo tengo. Sí, el carácter que yo tengo, y encima me enfado con él. O sea, encima me enfado porque no me gusta. Entonces, primero, mirémonos cómo somos y luego intentemos, pues, educar a nuestros hijos, ¿no? Sí, con nuestro ejemplo, sobre todo porque ellos no escuchan lo que decimos, sino que ven lo que hacemos nosotros. Y si con nuestras palabras... ¿Está encendido? Sí. Sí, con nuestras palabras, ¿no? O bueno, a veces decimos las cosas, pero nuestros ejemplos dicen otra, entonces hay como una incoherencia. Entonces que el Señor nos ayude como padres, porque es una gran responsabilidad y no se nos da un manual de instrucción tampoco cuando somos padres. Hermano Samuel. Bueno, quería resaltar aquí algo que, bueno, es evidente, pero no se ha comentado, que la hermana Joy habla de maestros creyentes. Desgraciadamente, yo diría que el 100% de los maestros que tienen vuestros hijos no lo son. Entonces, esto hace que todavía sea más importante y más necesaria la educación en casa, en el seno materno. Se tiene que doblar, yo creo, el esfuerzo con respecto a este tiempo en el que no estaban las cosas como están hoy en día. En la época de la hermana Joy todavía los maestros eran creyentes. O sea, no les enseñarían a lo mejor la verdad adventista, pero no les enseñan las barbaridades que les enseñan a los niños hoy de la ideología de género, la homosexualidad, el aborto, un sinnúmero de cosas que no es momento para entrar en detalle. Pero por eso es tan importante. Aquí los maestros no son
los de Los la del mundo. actualidad, No, ahora, nada que sino ver. son otro tipo de maestros. Y muchos ni Eso es lo siquiera creen en Dios. Exacto, tristemente. yo diría que la mayoría. Por eso es tan importante escuelas de la iglesia, pero como es tan difícil tener por los recursos que tiene la reforma, pues hacer lo que se Nos pueda. toca hacer en casa el trabajo. El doble. Continuamos el encierro en las escuelas. ¿Quién nos quiere colaborar con esta parte de la lectura? Daisy, Ana. Adelante. Dice. El encierro en la escuela. El sistema de educación llevado a cabo desde generaciones, ha sido destructor de la salud y aún de la vida misma. Muchos tiernos niños han pasado 5 horas diariamente en aulas que no estaban debidamente ventiladas, ni eran bastante grandes para acomodar saludablemente a los alumnos. Así, el aire se transforma pronto en veneno para los pulmones que lo inhalan. Los niñitos cuyos miembros y músculos no son fuertes y cuyo cerebro no está desarrollado han estado encerrados para su perjuicio. La educación correcta no solo es aquella que permite la libertad de pensamiento, de expresión, sino también de movimiento. Cuán importante es permitir a los niños, sobre todo en sus primeros años, moverse e interactuar con la naturaleza y el ambiente. Dios quería que los pequeñuelos vivieran y fueran disciplinados para que tuviesen un hermoso carácter y le glorificasen en este mundo y le alabasen en el mundo mejor. Bueno, yo creo que como padres nuestros niños tienen que ir a la escuela, al colegio, sí o sí, porque tienen que educarse, vivimos en este mundo y, bueno, y deben tener pues su profesión y su manera de ganarse la vida, ¿no? Creo que si están encerrados en un aula, pues poco podemos hacer como padres, pero entonces sí podemos hacer después, ¿no? Quizás llevarlos al parque. Por ejemplo, yo conozco niños que sus padres, después del colegio, por lo general iban en su tiempo, cuando eran más pequeños, corriendo a sus casas a encerrarse allí, porque claro, el papá, la mamá, lógicamente tienen 1000 cosas que hacer. Bueno, especialmente somos las madres las que más vamos a por los niños, ¿no? Al colegio. Y no les llevas al parque. Entonces, yo sé que nosotros pues tenemos 1001 cosas que hacer, pero los niños también tienen que estar un poco al aire libre. Nosotros recuerdo que con Gladys, cuando nuestros niños eran pequeños, pues vivíamos en el parque, salir del cole y al parque. Muchas cosas que hacer, pero los niños en el parque. En cambio, habían otros niños que uno les nota que son muy movidos, muy nerviosos, no sé, un poco diferentes, pero porque esos niños no tienen quizás el suficiente tiempo para estar en el parque, al aire libre, porque claro, lógicamente los padres pues tenemos cosas que hacer, ¿no? Y bueno, solamente una cosita. Y aquí también hablaba acerca un poco de la salud, que los niños deben tener sus músculos fuertes. Y había una doctora que comentaba que muchos años atrás, no sé cuántos serán, pero bueno, muchos años atrás, por ejemplo, en la materia de educación física, se hacía cada día 1 hora en los colegios. En cambio, ahora cada vez lo van recortando más, pues por otras materias, ¿no? Y claro, en los colegios pues se restringe, pues entonces nosotros pues intentemos darles ese ratito. Bueno. Dice Romel que tiene 1 hora a la semana de educación física. A la semana. Lismel, 1:30 o 2 horas. La hermana White también nos dice que los sábados no deberíamos pasar todo el sábado encerrado en 4 paredes. Hay mucha gente que no les gusta salir de aquí, pero el culto se puede hacer también fuera, la sociedad de jóvenes, comer fuera, porque al final estamos haciendo lo mismo, estamos respirando el mismo aire y nos estamos envenenando unos a otros. Lo que leíamos aquí, lo mismo, igual que una escuela, hay 25 alumnos, ¿cuántas personas vemos aquí? ¿Cuántas horas llevamos aquí? Respirando el mismo aire todos. Es lo mismo. Samuel? No se renueva. No. No hay excusa. También el hermana White nos recomienda llevar a nuestros niños a ver la naturaleza, contarles de la creación, de como el Señor Jesús, ¿no? Usaba la creación para hablar en parábolas y para enseñar lo de la Biblia. Así que nosotros también podemos hacerlo.
Mañana. Hermano Javier. Aunque lo he dicho, pero es bueno recalcarlo, hermano, lo he dicho más de una vez. Está encendido. En Japón hizo un periodista como se llama, un reportaje y al final siendo digamos, él mismo descubriendo y siendo un especialista en el tema, ¿no? Que empezó a escribir artículos y todo. ¿Y de qué era? Él se puso a pensar, ¿por qué llevan gafas tantos niños? Decía él. Y bueno, entonces, esto lo cuento porque va con nuestro principio, porque él llegó a decir, dice, a la conclusión al final de su reportaje, de su estudio, de su investigación, se entrevistó con personas especialistas en todo eso, y llegó a la conclusión, ¿era por qué? Porque se vivía muy cerrado. Era en Japón, dice, tenían edificios, sobre todo en la ciudad. El edificio, la separación es esta, la distancia que había ahí, de un edificio al otro, ¿no? Y no entraba la luz solar. Entonces decía, y cuando se entrevistó con especialistas decían, es que no estamos hechos, decía Para nosotros, vivir encerrados. para nuestros ojos no están hechos para mirar aquí a 30 metros o 40, están hechos para, ¿cómo se llama? Para mirar al horizonte lejano. Y él decía, claro, esto sería ideal si estuviéramos en un campo, decía, ¿no? Nuestra vista. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestros ojos no se ejercitan los músculos. Y entonces se va atrofiando y al final llegas a eso. Nosotros ahora, muchos de estos niños paramos, los que vivimos en ciudades justamente aquí, paramos siempre metidos. La distancia que hay de entre una imagen a otra está 30, 40 o 50 metros de una casa. Entonces nuestra vista no está hecho para eso, el Señor no nos ha creado para eso. Nos ha creado para vivir ya vemos la hermana Joaquín, en la naturaleza, en ambientes lejanos. Entonces, cuando podamos, en los momentos que podamos sacar a los niños que miren lejos, que vaya a un parque, aunque sea, donde la mirada final esté ahí lejano ahí. Entonces va ejercitando sus vistas. Pero si estamos siempre metidos, la distancia era esta. Y se suma ordenador, teléfono, la falta de luz muchas veces en nuestras casas, que no entra el sol, no hay luz, y estamos expuestos a la luz artificial. Entonces es muy importante, siempre el hermano Auditorio decía, cuando vas a buscar una vivienda, que haya sol, que entre sol, que haya luz, porque hay vida donde hay sol. Vamos a concluir con el subtítulo, dice, debe educárselos con cuidado y ternura en la infancia. Si los niños necesitan grandemente la debida educación a fin de poder ser útiles en el mundo, pero cualquier esfuerzo que ensalce la cultura intelectual por encima de la moral va desencaminado. Instruir, cultivar, pulir y refinar a los jóvenes y los niños debiera ser la preocupación principal de los padres y maestros. Muchas veces nos preocupamos, ¿no? ¿Qué va a estudiar mi hijo, no? ¿Qué se le da mejor? Pero debería ser nuestra preocupación la vida espiritual primero, su crecimiento espiritual, su fe, su comunión personal con el Señor. Eso es lo que se va a llevar al final aquí. Es importante, sí, estudiar, tener una carrera y poder tener un empleo, pero la prioridad debe ser la vida cristiana. Estamos viviendo en una época cuando casi todo es superficial. Hay muy poca estabilidad y firmeza de carácter, porque la preocupación y educación de los niños, la preparación y educación de los niños desde la cuna es superficial. Se edifica el carácter sobre la arena, no se la molda a la abnegación y el dominio propio. Se los ha mimado y complacido hasta echarlos a perder para la vida práctica. Muchas veces como padres queremos darle a los niños todo, a pedir de boca, pero se le debe enseñar que las cosas, primero que las cosas hay que ganárselas. Y en casa también tienen que saber hacer las cosas, lavar un plato, fregar el suelo, poner una lavadora, porque nosotros como padres no vamos a estar ahí siempre. Y ellos algún día tendrán que marcharse, aunque mis niñas dicen que no se irán, pero yo las echaré. Lismel dice, yo no me voy a ir nunca, y ya la echaré yo. Ya se irán, pero ¿cómo se irán? Es importante saber cocinar. La hermana White dice que es muy importante hacer un buen pan para las futuras esposas.
Pero también los esposos también pueden ayudar en casa, claro que sí, hacer un buen pan. Pues sí. Pero bueno, la hermana Guay habla de que una mujer debe saber hacer un buen pan, tener... ¿Qué, Carmen? 19 y 20, 18. Hermana Carmen, también, claro que sí. En el mundo que vivimos, nos toca hacer mitad y mitad. Dice, la educación correcta no se basa en teorías, en un plan de estudio establecido por el mundo. No se encuentra en las mejores escuelas de la ciudad, de tu país. La educación correcta y verdadera es aquella que nos lleva a los pies de Cristo. A partir del perfeccionamiento de nuestras capacidades físicas y mentales y espirituales, el conocimiento intelectual viene por añadidura. Así que si hacemos nuestra parte, el Señor pondrá lo demás, pero es como el versículo, ¿no? Buscar primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. El conocimiento de Dios es la esencia de la educación. Dios nos ayude a ser buenos educadores y alumnos. Amén. Que el Señor nos ayude como padres también, los que no son padres también, un consejo a los jóvenes. Siempre se le puede dar, siempre pueden ayudar con una oración, con un consejo, con una palabra. Pero bueno, estamos aquí en la iglesia y yo creo que todos debemos ayudarnos unos a otros. Hermano Rubén. Bueno, no hay profesiones en la escuela o en la universidad que se gradúe uno como padre, ¿no? ¿O sí hay alguna? Una carrera que es la más difícil de todas y resulta que no hay. Hermanos, pero hay un problema en nuestra iglesia. En nuestra iglesia hay un problema, que se habla que mandamos a los hijos a las escuelas, a los liceos o secundarias, universidades, pero no tenemos nosotros. En la iglesia no hay una escuela. En algunos países hay, en muy pocos hay. En Venezuela había una y la quitaron por el régimen ese de los chavistas que se metieron a que le enseñaran el asunto del comunismo. Entonces los hermanos dijeron, mejor cerremos, porque se me va a meter aquí la política y nos van a obligar a hacerlo, y querían meter también profesores del régimen ahí, pues también obligados, hermanos. Donde no hay libertad es difícil, pero aquí en España hay libertad, ¿no? Deberíamos tener una escuela, hermano. Deberíamos. En algún país. Ahora, si no es posible una escuela para los chicos, una escuela misionera. A ver, se habla de carreras universitarias, pero bueno, ¿y el ministerio qué? Es lo más importante. Es la más importante y la empresa más grande, hermanos. Es la obra del Evangelio, ¿saben? Es la empresa más grande de todas, ¿sabes? Y la profesión más grande. Así es. Y no tampoco tenemos escuelas misioneras. Entonces, Económicamente. en eso deberíamos pensar, hermanos, porque los muchachos se están criando, se están educando en el mundo. Y nos quejamos, bueno, que le están enseñando muchas cosas ya terribles, horribles, pero nosotros no hacemos mucho. Gloria a Dios, miren, en África, hermanos, están pidiendo por una escuela. Vamos a contribuir. Amén. En España viene por ahí un pedido de contribución, no sé para qué será, no he leído todavía. Pero aquí deberíamos pedir para eso, si quiere una escuela misionera, hermano. Una escuela misionera. Bueno, y si no, también pueden irse a donde hay. Tampoco no. O llevemos a los muchachos, mandémoslos para allá. Donde hay, mi hermano, muchos muchachos de Venezuela se van para Colombia a estudiar en la escuela misionera. Y se salen esos chicos ya para el ministerio, formados. Porque los obligan, bueno, obligan no, les enseñan a salir, a colportar, porque allá no es gratis, ya tienen que pagar una mensualidad. No puedes pagar, te vamos a exonerar la mitad y tú la otra mitad la pagas haciendo colportaje. Se le enseña a ganarse. Y los chicos salen a hacer colportaje y pagan con eso, hermano. Es muy interesante. Allá en Venezuela, Paulita estuvo allá en la escuela, gracias a Dios ya logró estar allí en la escuela misionera de Almoria. Y ella se educó en ese ambiente. Y otros chicos, y muchos de ellos ya son pastores, hermano. ¿Cómo se llama? El locutor,
Jorman era un chico allá de Moria. Se nota. Y otro más, ahorita está un Chile, hay otro, ¿cómo se llama? John Escalante está en Chile, hermano, es misionero y pronto va a ser pastor también. Entonces, queridos hermanos, esa es la mejor obra. Entonces, hermanos, pensemos más en el reino de los cielos. Así lo dijo el Señor Jesús, ¿no? Que es la mejor, la más alta educación Piense primero en el reino de los cielos y lo demás, ¿qué? vendrá por añadidura. Amén. Así es. Vamos a pasar a recoger una ofrenda mientras se prepara la orquesta, que tienen un himno especial. Hermano Germán, una ofrenda voluntaria. Amén. Agradecemos a esta mini orquesta que cada día va avanzando un poquito más, que sea para honra y gloria al Señor y que sigan practicando y sigan ensayando, pero que todo sea para la gloria de Dios. Vamos a concluir. Vamos a hacer con una oración para terminar con el hermano Vittorio. Divino Padre que estás en los cielos, aquí estamos postrados delante de tu majestad. Gracias, Señor, por cuántas bendiciones nos concedes continuamente, cada día y cada minuto. Gracias que tus promesas se cumplen cada día, continuamente en nuestras vidas. Y ahora, Señor, con estos temas que hemos estudiado esta mañana, te ruego que nos des el querer y el hacer tu divina voluntad, para que seamos enteramente hijos tuyos. Y también ayúdanos para ser ejemplo y para ser una luz y una bendición para nuestro alrededor, para todo aquello con quien tenemos relación. Bendice a estos queridos niños que los hemos visto nacer, crecer y
Te rogamos que tú hagas una obra en ellos, también en los padres y en todos los que intervienen en su formación, y que te puedan glorificar no solamente con los himnos, sino en todo, con su salud, con su buen hacer, con su comportamiento y también con lo que van atesorando en sus corazones. Y así a cada uno, Señor, concédenos esa gracia que necesitamos para que los días y los años no pasen inútilmente o infructuosamente, sino que también podamos crecer espiritualmente y que podamos dejar atrás todo lo que no es de tu agrado y ser revestidos de tu divino carácter y santidad. Escucha nuestra súplica, ten piedad de nuestra necesidad y sobre todo de nuestra indignidad. Nos aferramos a ti, no tenemos otra opción. Anhelamos, suplicamos tu misericordia, tu benevolencia, que nos sustentes, nos guardes y nos dirijas en todo momento. Te lo pedimos para nosotros y para todos tus hijos, para toda alma sincera que te busca y te necesita, en el dolor, en las penas, en la soledad, en el desánimo, en los errores y en fin, y en cuantas cosas pueden atribular una vida humana. Escucha nuestra súplica que te elevamos humildemente en el nombre del Señor Jesús. Amén. Fija tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Hermano Francisco, ya puede. Estamos entonces reverentes para recibir la bendición del Señor. Jehová te bendiga y te guarde, haga Jehová resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Feliz sábado y bendiciones para todos. Amén. Felicitaciones a los niños con sus instrumentos, muy bonito todo. Señor bendiga a cada uno. Amén. A ustedes también. Chao. Chao. Dios os guarde en su divino amor. Paz,